Zori, mira qué buena imagen. No, si el sitio está guay, ¿eh? Vamos a hacerlo, lo explicamos como se explica siempre, ¿vale? Así es más fácil de entender todo, Sí, ¿vale? claro, mejor. Venga, pues empezamos. A ver, ¿ya? Espera un momento. Que te hago foco, un segundo. Ok. Acción. Hola a todos, soy Miguel Zorita y hoy nos vamos a ocupar de un tema que me habíais pedido en alguna ocasión, la guerra civil en Madrid. Y este tema es muy fácil de explicar, porque la guerra civil, ya sabéis, fue el enfrentamiento de dos bandos, el de los buenos y el de los malos. En el bueno estaban pues las víctimas, los héroes y nuestros antepasados. No hace falta que sean genéticos, nuestros antepasados ideológicos. Y en el de los malos, pues lógicamente están los criminales, los traidores, los cobardes y los antepasados de los enemigos que tengamos nosotros ahora. Si hay alguien que nos cae mal, pues seguramente sus antepasados estaban en ese bando. Pero ¿no había más bandos? Pues bueno, sí, ya, claro, también es verdad. Además, había gente buena y gente mala en los dos bandos. Sí, bueno, también es verdad, sí. Bueno, mira, lo hacemos a nuestro estilo y ya está. Nos encontramos en la calle del Granado, muy cerquita de la Plaza de la Paja, en las inmediaciones de lo que es el barrio de la Morería, cerca de la Latina, para que os hagáis una idea. Y en este punto nos encontramos con el bullicio a nuestras espaldas de los chavales del Colegio de San Ildefonso, muchachos que seguro que conocéis por el sorteo de la Lotería Nacional. 1.000 euros, 26.590, 4 millones de euros. Este escenario nos permite empezar a hablar del tema tan interesante que vamos a tratar hoy, aquellos personajes que lucharon por la paz durante la Guerra Civil en España, y más concretamente en la ciudad de Madrid, y más concretamente aún, muy cerquita de este escenario donde nos encontramos, porque esta calle del Granado y el Colegio de San Ildefonso que tenemos tan cerquita nos sirve de punto de partida para conocer la historia de uno de esos personajes fascinantes, como es en este caso la vida de Luis López Dóriga, uno de los benefactores de este cole y protagonista de una de las historias más tiernas de la Guerra Civil. La historia es la siguiente: Luis López Dóriga era sobrino del arzobispo de Granada y eso le valió el título de deán de esta misma catedral unos años más tarde. En 1921, cuando ya había conseguido todos esos títulos eclesiásticos, decide, gracias a la libertad que le suponía ser sobrino del arzobispo, empezarse a interesar por temas sociales. Él, de hecho, llega a considerar a Jesucristo como el primer obrero socialista. Y esa protección que le permitía ser sobrino del gran arzobispo de Granada le valió muchos enemigos, en realidad, dentro del propio clero. El hecho de estar protegido siempre le previno de todos esos ataques, pero una vez que falleció su tío se vio desamparado, por decirlo de algún modo, de todas esas críticas que no tardaron en llegar, más aún cuando en el año 1931 se presentó como diputado en el Partido Socialista Radical. Cuando ingresa en este partido, en el Partido Republicano Radical Socialista, se encuentra con Ortega y Gasset, pero no con el filósofo, sino con su hermano mayor, con Eduardo Ortega y Gasset. Y lo que posiblemente no esperase Luis López Dóriga es que en esas elecciones de 1931 acabase saliendo diputado. Y tanto fue así que, lógicamente, esa implicación política le supuso en el año 33 la excomulgación por parte de la Iglesia. Nos encontramos con un deán con unas profundas creencias religiosas expulsado a divinis de la propia Iglesia Católica y, por otro lado, un republicano de izquierdas, pero que no dejaba de ser un sacerdote. Hasta ahí la parte política y eclesiástica de Luis López Dóriga, pero también tuvo una parte docente, una parte didáctica en la que demostró ser un profesor fenomenal, un profesor y un patrón de la educación, porque ya en el seminario había sido profesor de historia natural, de astronomía, de física, de química, de un montón de materias que evidenciaban que su gusto por la cultura iba a ser imperecedero. Pero no solo eso, también la prueba evidente de su gusto por la educación lo vemos en cómo introdujo a los Scouts en Andalucía. Por eso, cuando llega a Madrid, le vemos como benefactor o como patrón del Colegio de San Ildefonso, un colegio que en aquel entonces se dedicaba exclusivamente a la protección de niños huérfanos. Y curiosamente, gracias al capital personal
de Luis López Dóriga, este cole llegó a tener calefacción, incluso máquina de cine. Los niños del Colegio de San Ildefonso llegaban a ver películas en la década de los años 20, cuando prácticamente nadie en Madrid tenía al alcance este medio de comunicación. Lo que resulta paradójico es que en el año 1936, cuando se desata el conflicto de la Guerra Civil, Luis López Dóriga había ido acumulando, casi sin saberlo, infinidad de enemigos. Y enemigos en ambos bandos, porque por un lado seguía siendo un sacerdote expulsado y por lo tanto con ideas muy cercanas a los rojos, y por otro, por muy diputado de izquierdas que fuese, seguía defendiendo las teorías y los postulados del cristianismo. Por lo tanto, los enemigos que acumuló en ambos bandos desencadenaron que acabase Luis López Dóriga prisionero en una de las checas del barrio de Salamanca. En esa situación tan dramática, con las sacas indiscriminadas que había en este tipo de centros penitenciarios, López Dóriga lógicamente temió por su propia existencia, hasta que una noche, desafortunadamente, aparecieron unos milicianos preguntando por él. Él sabía que si estaban preguntando por ti era para directamente fusilarte en la primera cuneta. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando esos milicianos le dicen que suba al coche y una vez dentro le preguntan que a dónde le llevan? Lógicamente, Luis López Dóriga se asombra ante esa situación y apenas sabe qué responder. Y le dice que a dónde van a ir, si lógicamente su cometido es fusilarle. Y uno de los milicianos responde con una frase que ha pasado en la historia: baste saber que fui un niño del Colegio de San Ildefonso. En ese momento le trasladan a una embajada donde podía acogerse a un asilo diplomático y gracias a ese miliciano, que nunca se ha llegado a saber su nombre, pero que sí que sabemos con seguridad que fue un niño del Colegio de San Ildefonso, Luis López Dóriga sobrevivió. Terminaría sus días en México exiliado, siendo un perfecto ejemplo de cómo en la Guerra Civil Española hubo más bandos de los que parecen y más buenas personas de las que nos han contado. Nos encontramos ahora en la calle Concepción Jerónima, muy cerquita de la Plaza Mayor y la calle Toledo. Bueno, el edificio que tenemos a nuestras espaldas, el Palacio de Viana, era la residencia de Faustino Saavedra, el marqués de Viana, en 1936. Él en ese momento, cuando se desata la Guerra Civil, se encontraba de viaje en Roma, pero su esposa sí que se encontraba en Madrid y afortunadamente se refugió en la Embajada de Rumanía, tal como estaba la situación. Por lo tanto, el edificio quedó momentáneamente deshabitado y fue en ese momento cuando la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, decidió incautarlo. Y lo incauta Melchor Rodríguez, uno de los dirigentes de la FAI, pero que sin duda tenía que ser uno de los personajes de este reportaje. ¿Por qué? Porque Melchor Rodríguez, que había sido incluso torero antes de la Guerra Civil, tenía una mentalidad extraordinariamente humanista y lógicamente estaba en contra de todos los atropellos que se estaban cometiendo en esos inicios de la Guerra Civil. Por ello, suena llamativo que incautase un edificio que no era suyo, pero lo cierto es que lo incautó para protegerlo. Todos los bienes se salvaron gracias a la acción de Melchor Rodríguez. Y no solo eso, sino que este edificio se convirtió en la aduana perfecta para generar salvoconductos para el bando enemigo. Personas del bando nacional, como por ejemplo los hermanos Luca de Tena o el propio Serrano Suñer, salvaron sus vidas gracias a Melchor Rodríguez, que desde aquí creó una serie de salvoconductos para proteger a estas personas, aunque no fuesen de su bando, y salvarles la vida. Lamentablemente, una vez terminada la Guerra Civil, y puesto que Melchor Rodríguez había sido claramente anarquista, se emprendieron acciones legales contra él. Se le llevó a juicio, incluso llegó casi a estar condenado a muerte. Se salvó gracias a que todas aquellas personas a las cuales él había salvado la vida declararon a su favor. El juicio fue tan abrumador y las pruebas tan evidentes que no hubo más remedio que salvarle la vida. Lógicamente, Melchor Rodríguez ha pasado a la historia como el Ángel Rojo, uno de los protectores de las vidas, en general, de los madrileños, independientemente de su bando. Nos encontramos en la plaza de Tirso de Molina y más concretamente en la puerta del domicilio de Timoteo Pérez Rubio.
que dentro del panorama artístico español, bueno, pues fue uno de los grandes intelectuales, un buen pintor de principios del siglo XX, amigo y conocido de Dalí, de Picasso, de toda esta generación, pero al mismo tiempo, en el contexto de la Guerra Civil Española, fue el director de la Junta Central de Protección del Tesoro Artístico. Timoteo Pérez Rubio, por tanto, se encargó de proteger lo que hoy consideraríamos patrimonio nacional. Toda una serie de obras artísticas y culturales que corrían riesgos importantes en esos inicios y lógicamente durante la Guerra Civil. Por eso se hicieron distintos almacenes para proteger todas esas obras artísticas independientemente de su carácter, bien fuesen religioso, bien fuesen civil, todas esas obras se protegieron. Por ejemplo, se utilizó como almacén de estos tesoros artísticos el propio monasterio de las Descalzas Reales. Y si hay una operación interesante en todas las que hizo Timoteo Pérez Rubio, fue el viaje que desarrollaron la mayoría de las obras artísticas del Museo del Prado rumbo a Valencia para desde allí ir a desembocar a Suiza, donde finalmente fueron protegidas. Estas obras artísticas corrían serios riesgos en el Museo del Prado, dados los bombardeos que estaba sufriendo la ciudad en esos inicios de la Guerra Civil. A día de hoy se ha criticado mucho si era realmente necesario sacar a estos cuadros del Museo del Prado, pero esto solo nos lleva a las ucronías históricas, los ISIS de la historia. ¿Y si en realidad no hubiese habido tanto riesgo? Bueno, pues sí, efectivamente, a lo mejor no había tanto riesgo, pero eso solo sabemos pasados los años. En ese momento no se sabía y, lógicamente, la decisión de Pérez Rubio posiblemente fue la más acertada, conociendo los hechos como se conocían entonces. Esas obras salieron, como os digo, desde Madrid y él mismo comisionó y viajó con las propias obras arriesgando su vida para que ni las meninas, ni los fusilamientos del 3 de mayo, ni ninguno de los cuadros célebres del museo sufriesen pérdidas. Por lo tanto, tenemos otro claro ejemplo en la figura de Timoteo Pérez Rubio de que no todo el mundo fue igual en la Guerra Civil y de que hubo personas extraordinariamente admirables sin haber disparado una sola bala. Estamos en uno de los lugares claves en este recorrido, el edificio de la Telefónica, y nos hemos trasladado aquí para hablaros de una de las historias más enternecedoras y más apasionantes de las que vamos a ver sobre la historia de la Guerra Civil. Para ello, justamente, nos encontramos en el momento histórico en el que el edificio estaba más o menos como le vemos ahora, cubierto de andamios porque se acababa de terminar. En este caso lo están restaurando, pero nos vamos a trasladar a esos años, a esa década de los años 20, 30, que es cuando se culmina este monumental rascacielos, el primer rascacielos de la ciudad de Madrid. Como estaréis apreciando, yo no sé si por el vídeo o porque este ruido llega hasta vuestras casas, estamos completamente rodeados de los ruidos de los obreros, de los autobuses, de los taxis, de los coches. En definitiva, hay tal bullicio que creo que el mejor escenario para contar esta historia es en uno en el que estemos un poco más protegidos. Pasamos del atronador ruido de la ciudad de Madrid a este remanso de paz, que es una de las salas de exposiciones que tiene el edificio de la Telefónica dedicado a la historia de su propia sede, del edificio de la Telefónica, y en concreto al protagonista de nuestra siguiente historia, que es Ignacio de Cárdenas, uno de esos madrileños que supo dar ejemplo con su propia existencia de cómo ha de comportarse un buen ser humano en un conflicto tan complejo como es el de una guerra civil. Ignacio de Cárdenas nació en 1898, en el seno de una familia aristocrática, acaudalada lo suficiente como para evitar que, por ejemplo, sus hijos fuesen a la guerra de Marruecos. Ya sabéis que a los inicios del siglo XX, cuando se desarrollan todos esos conflictos en el norte de África, había familias pudientes que se podían permitir el lujo de evitar que sus hijos fuesen a la guerra. Se pagaba para que otras familias pues menos acaudaladas sufriesen ese sacrificio. En el caso de Ignacio de Cárdenas se negó en rotundo a que su familia pagase por otro joven y fue él mismo el que acudía a la guerra de Marruecos en oposición a toda su familia, como os podéis imaginar. Estando allí contrajo una serie de fiebres que le hicieron trasladarse de nuevo a España. Esto hizo que en 1924 por fin terminase su carrera de arquitecto y comenzase al poco tiempo este edificio, el rascacielos en ese momento más célebre de la ciudad de Madrid.
Para ello tuve incluso que viajar a Nueva York para descubrir cómo se estaban haciendo los retranqueos, por ejemplo, de algunos rascacielos para aportar más luz a las calles y que esos grandes edificios no copasen, bueno, la luminosidad de las calles de esta ciudad estadounidense. En el caso del edificio de la Telefónica, tuvo aspectos muy interesantes, como por ejemplo la intervención de Moya, otro de los arquitectos, gran precursor del neobarroco en Madrid y que terminó, bueno, dejando las obras a medias porque Ignacio de Cárdenas era rigurosamente profesional con lo que le había pedido el edificio o la compañía Telefónica en ese momento, que era hacer un edificio puramente neoyorquino. Tras desarrollar estas obras y conseguir todos los méritos y éxitos que un monumento de estas características conlleva, Ignacio de Cárdenas se tuvo que trasladar a Francia. Él seguía teniendo problemas de salud y se trasladó a la Alta Saboya, a estas zonas montañosas, para intentar recuperarse. La situación en España era ciertamente compleja en ese momento, sobre todo para la familia de Ignacio de Cárdenas, cuyo hijo mayor se encontraba precisamente en Madrid, mientras que el resto de la familia estaba directamente fuera de España. Cuando Ignacio de Cárdenas se entera además de la desastrosa noticia de que ha sido denunciado por su hermano mayor, ve que regresar a España no es, aunque le cueste en el alma, una opción. En ese momento deciden quedarse en Francia, pero la situación allí no es mucho mejor. Está comenzando la Segunda Guerra Mundial y tras el desembarco de Normandía y viendo la conflictividad a la que estaba llegando la situación en el viejo continente, deciden regresar a España. Es en ese momento cuando se trasladan a la frontera pirenaica entre España y Francia y es allí donde se desarrollan los siguientes acontecimientos. Para retomar la historia de Ignacio de Cárdenas tendríamos que trasladarnos aquí, a la Puerta del Sol, donde nos desplazamos en la historia hasta 1944. Nos encontramos en la no muy conocida calle de San Ricardo. Estamos a la trasera de la fachada del edificio de la Puerta del Sol. Si os fijáis, a mis espaldas, junto a esta ventana, nos encontramos los impactos todavía de aquellos momentos de la Guerra Civil. Aunque en realidad la historia de la que vamos a hablar ahora transcurre en el año 1944. Ignacio de Cárdenas, como os decía, había sido detenido en la frontera con los Pirineos y es traído prisionero hasta aquí, hasta el edificio en ese momento de la Dirección de Seguridad Nacional. Ignacio de Cárdenas es desplazado hasta aquí para someterle a un juicio sumarísimo, como tantos de aquel momento. Se le acusaba de infinidad de tropelías, fundamentalmente porque tenía una ideología republicana. ¿Qué sucede? Que cuando se le lleva a juicio, el magistrado que se va a ocupar de esta causa en concreto reconoce a Ignacio de Cárdenas como un antiguo compañero suyo en la Guerra de África. Es a partir de ese momento cuando considera que ese hombre es completamente inocente y que no hay nada en realidad de lo que acusarle. Por lo tanto, se le conmutó la pena por la no menos lamentable pérdida del título de arquitecto e incluso no volver a hacer otro edificio más para la administración pública. Cosa esta última que, según sus propios descendientes, aceptó encantado. Lo cierto es que sí que tenemos otros edificios, por suerte, realizados por Ignacio de Cárdenas en la ciudad de Madrid, como por ejemplo el edificio Iberia, ese edificio tan emblemático que se encuentra en la Avenida de América. Ignacio de Cárdenas, por lo tanto, y su historia, es otro ejemplo más de cómo por encima de las ideologías políticas, por encima de todos los avatares militares y políticos, siempre están las amistades. Nos hemos trasladado ahora al Museo de la Historia de Madrid, a la calle Fuencarral, porque aquí se albergan una de las mejores colecciones de mapas de nuestra ciudad. Y para la siguiente historia necesitamos un mapa, porque es un poco difícil ubicarlo. El hecho en sí aconteció el 1 de junio de 1937, a eso de las 2 de la tarde. Recordemos que Madrid en ese momento era un frente de guerra. Toda la zona de Ciudad Universitaria estaba plagada de trincheras, al igual que la Casa de Campo, entre las cuales se enfrentaban el bando nacional y el bando republicano. La noche antes de ese 1 de junio de 1937, ya varios soldados de ambos bandos habían estado hablando a voces de intercambiarse periódicos y la prensa de aquel momento. Pero el hecho cumbre de toda esta historia ocurre, como os digo, a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, uno de los soldados, un dinamitero en concreto del bando republicano, sale de su trinchera y se dirige a un campo de fútbol que por casualidades del conflicto bélico había quedado justo en el medio de los dos frentes. Es justo cuando ese dinamitero, Amador Rodríguez, clava su cuchillo en medio del campo de fútbol.
Del bando contrario aparece otro soldado que igualmente clava su sable en el campo de fútbol donde habían quedado. Y es a partir de ese momento cuando de ambos bandos comienzan a llegar soldados que se reúnen en torno a este campo de fútbol, intercambiando no solamente la prensa que se habían prometido, sino abrazos, besos, saludos y un momento de concordia absolutamente encomiable. El capitán de la 4ª Brigada Mixta republicana, que se encontraba en ese momento allí, intentó controlar la situación, pero vio que era inevitable y se le fue completamente de las manos. Tanto es así que Jesús Salas Liroga, que es como se llamaba este capitán, reconoció en el bando enemigo a uno de sus antiguos compañeros en la guerra de África. Los abrazos, por lo tanto, ya fueron completamente inevitables. Incluso se dieron cartas por parte de los soldados nacionales para que los republicanos se las llevasen a sus novias que estaban en el otro bando. Lo cierto es que esa situación en la que compartieron una botella de coñac, todas las risas del mundo, en la cual todos gritaron que todos eran españoles y que por fin aquello había acabado, supuso una gran ofensa para los mandos, que vieron en aquello un acto, como ellos mismos dijeron, todo un espectáculo vergonzoso de besos y abrazos. Estos episodios los conocemos fehacientemente gracias al testimonio que algunos mandos dieron a sus superiores denunciando lo que estaba ocurriendo en aquel campo de fútbol de la Ribera del Manzanares. Entre ellos, Alipio Díaz decía literalmente estas palabras: aproximadamente a las 14 horas de hoy se recibió aviso telefónico de esta división de que el puesto de observación de la misma se veían a nuestros soldados saltar de sus trincheras y avanzar hacia el campo enemigo, a la vez que aquel efectuaba igual operación dirigiéndose a nuestras líneas, y que al encontrarse se abrazaron formando corrillos y conversación entre sí. En el bando nacional también sabemos que ocurrió lo mismo. Pertenecían esos otros soldados a la 11ª división del bando franquista, y sabemos también que igualmente celebraron con risas y alegría ese encuentro que tanta vergüenza supuso para los mandos. Como veis, la Guerra Civil Española tuvo muchas más caras de lo que nos han contado. Fue en definitiva mucho más poliédrica de lo que nos intentan hacer creer, y también hubo lugar para el amor, para la concordia, para la alegría y para, en definitiva, las buenas personas, que muchas veces han quedado olvidadas de estos episodios tan trágicos de nuestra historia, pero que desde luego son imprescindibles para conocer la historia de nuestra ciudad y que además nos sirven de ejemplo o de referencia para caminar en el futuro. Así que si os han gustado todos estos testimonios, os animo a que nos acompañéis en nuestras próximas visitas. Un abrazo a todos.